es Arturo Jain, así que en unos momentos vamos a darle el rol de coanfitrión. Arturo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya tenés Hola, el hola Alejandro, micrófono ¿cómo habilitado. estás? Muy bien, muy bien. Mientras tenemos el rol, ahí tenés el rol. Cuando quieras andá compartiendo tu Gracias. presentación, ¿sí? Yo les comento a todos que Arturo es ingeniero en sistemas, él es egresado de la Universidad de Puebla, México, cofundador y director de tecnologías de Nubix, y nos va a presentar su disertación Interconectando la Salud en México. Arturo, el tiempo son 30 minutos, luego un pequeño espacio para preguntas, así que cuando quieras es todo tuyo. No, muchísimas gracias Alejandro y también muchísimas gracias por la invitación. Justamente me gustaría hacer la plática, más que una disertación completa, quiero enfocarme al final a que sea una discusión sobre las diferentes perspectivas en Latinoamérica de lo que voy a justamente presentar. La ponencia se llama Interconectando la Salud en México porque justamente tenemos que... Ay, ahí está. Eh, ¿Cómo es el sistema de salud en México? Quiero primero expresarles eso. Justamente México Business Publishing dice que la fragmentación del sistema de salud en México, más allá del número de hospitales o centros de salud que tenemos, el principal obstáculo para que tengamos un acceso universal a ella es la fragmentación. Déjenme explicarles qué se refiere esto. En México tenemos múltiples hospitales, centros de imágenes, laboratorios, cada uno como un silo totalmente separado del otro, no hay comunicación entre ellos. Es decir, tú vas a tu médico general, tu médico general te manda un especialista, pero solamente tú tienes que transportar esa información del especialista. De ahí te manda a un laboratorio donde tomas tus estudios de imagen, y posteriormente regresas con el especialista, y si hay una cirugía, el especialista te manda a hospital para realizarla. Entonces, el paciente se vuelve ese medio de comunicación de toda esta información. Es decir, estamos dándole la responsabilidad al paciente de almacenarla, archivarla, organizarla y más importante, entenderla, porque el paciente tiene que estar entendiendo todo esto para poder transmitir la información. Y eso genera, y justamente en Nubix nos enfocamos en el área de radiología, genera que el área de radiología esté completamente desconectado de todos, del médico, del paciente, del hospital. Ellos existen y nunca pueden comunicar o comunicarse con ellos más allá de lo que transmite el paciente. Y si visita el paciente más de más de un centro de imagen, un centro de radiología, pues suerte para el paciente de que esa información pueda compartir, porque realmente cada centro de imagen guarda esa información, pero no la transmite al otro. Pero justamente ese es el inicio del problema. En radiología, en México tenemos 37.1 millones de estudios al año realizados. De esos solamente contamos con 4.500 médicos radiólogos para un total de más de 120 millones de habitantes. ¿Qué significa eso? Estamos diciendo que cada médico debe reportar un estudio cada 20 minutos. Pero ¿cómo sería posible que un médico reporte un estudio cada 20 minutos cuando el método de entrega más común, el más popular, es a una placa de acetato? Tendría que el médico estar transportándose a todo el país en tiempo, a la velocidad de la luz, para poder llegar e interpretar el estudio y enfocar el tiempo adecuado, mínimo unos 20 minutos, en hacer el reporte. Y eso es la última, no están distribuidos de manera pareja. Tenemos médicos, una gran concentración de médicos en las grandes ciudades, pero por ejemplo en Oaxaca, que justamente hoy estoy aquí presentándolo desde el estado de Oaxaca, que está en color negro, tenemos una total falta de médicos, donde tenemos un médico radiólogo por cada 100,000 habitantes. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Pues lo que tenemos que lograr es interconectar la salud en México. Para hacer eso, me gustaría presentarme antes quién soy, en qué trabajamos. Mi nombre es Arturo Jain, actualmente soy director de tecnología de Nubix. Nuestra misión en Nubix es traer el área de la radiología al siglo XXI para mejorar la experiencia digital tanto de los pacientes como de los doctores.
Hace unos años tuvimos la oportunidad de estar en Buenos Aires para presentar justamente este proyecto, y al día de hoy estamos ya en 12 estados del país con más de 25 clientes. ¿Cuáles son los beneficios de interconectar esa salud, la salud en México? Interconectar la salud en cualquier país. Suenan muy obvios, pero me gustaría hablar a profundidad de ellos. El primero es permitir al área de radiología e imagen enviar la información al médico directamente, no hacer que el paciente sea el canal de comunicación. Con eso abrimos un canal de comunicación que antes no existía. Antes dependíamos totalmente del paciente, ahora tenemos ese nuevo canal de comunicación. Y entonces la responsabilidad de transmitir la información ya no está en el paciente. Le quitamos esa responsabilidad al paciente y generamos este nuevo canal de comunicación que también le permite al médico acceso a los históricos de su paciente. Es decir, si el paciente se ha realizado 50 estudios en diferentes laboratorios y en lugar de que el paciente tenga que traer en su cajuela 50 acetatos o más, si es otro tipo de estudio, el médico puede simplemente buscar la información del paciente y ver todo su historial clínico en un solo lugar. Para el paciente tiene beneficios como que tener el control de esa información, y esto le permite tener acceso a una segunda opinión sin temor de perder su información. Es decir, no tiene que estar dependiendo de si voy a este hospital, tengo que siempre ir a este hospital porque ahí tienen mi información. El paciente tiene la opción de tomar una segunda opinión. Se le reducen los costos, eso es muy importante, y estoy seguro que este tema es muy importante tocarlo, porque eliminar el acetato nos permite reducir costos de impresión. Y ese costo es un beneficio al paciente para el acceso a la salud. Y el médico puede acceder a la información en el momento justo. No tiene que estar esperando que el paciente la consiga. El médico puede acceder a esa información para dar un mejor diagnóstico. Pero no solamente nos limitemos a lo que es el beneficio del paciente y del médico tratante. Hay beneficios para el médico radiólogo. De manera segura puede acceder al estudio e interpretarlo. Si es el especialista en mama, que en México tenemos 100 especialistas en mama, puede acceder al estudio desde cualquier lugar para dar una primera opinión con la finalidad de mejorar ese diagnóstico oportuno. Además, ese médico radiólogo puede solicitar una segunda opinión a un colega sin necesidad de transmitirle el acetato por paquetería o llevárselo en persona. Todo esto reduce el estrés del médico radiólogo. Eso es muy importante. El médico radiólogo debe concentrarse en su práctica. Y si podemos hacer que se concentre en su práctica reduciendo su estrés, eso va a mejorar mucho su productividad y su certeza. Sé que todo esto no es fácil. Se requiere innovar en muchas áreas, en el área de comunicación, en el área de tecnologías, en la infraestructura. Pero tenemos que además tomar en consideración que sin importar las deficiencias técnicas de un hospital o de una comunidad rural, debemos, como ingenieros de sistemas, como desarrolladores de tecnología, debemos concentrarnos en desarrollar tecnologías que superen estas deficiencias. Debemos pensar en la experiencia del uso tanto del paciente y el médico. Un sistema difícil de usar es un sistema que va a generar que el médico sea menos productivo. Y eso es importante siempre tenerlo en consideración. Debemos pensar en las características y limitaciones del laboratorio y hospital. Justamente nosotros aquí en México y en Nubix desarrollamos este sistema, es un mini servidor que permite a los pequeños centros de imágenes conectarse con bajo costo y de manera muy sencilla. Este que le estoy en la fotografía es un mini servidor que es el que nosotros colocamos en el hospital. Prácticamente el hospital o el laboratorio lo pueden hacer ellos mismos y de ahí enviar los estudios hacia la plataforma para ser procesados. Pero aquí lo más importante es la facilidad de instalación para ese centro de imagen. Y además este microservidor que utiliza nuestro sistema operativo siempre tiene en mente el diseño, las conexiones lentas o con fallas. Justamente el día de hoy, a donde voy, la conexión es compleja, muy, muy compleja. Y es importante nunca perder esa información, conservar la información intacta y transmitirla de una manera que aun cuando la conexión sea lenta o con fallas,
se pueda llegar a la información a nuestros servidores. Pero también es importante tomar en consideración las características de nuestro público objetivo, es decir, del paciente, del médico tratante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en México, 71% de la población mexicana utiliza un teléfono celular. De eso, el 88% utiliza WhatsApp. WhatsApp es el sistema operativo del mexicano. Y eso es muy importante porque entonces nosotros desarrollamos la idea de que se envíe el estudio por mensaje de texto y WhatsApp a los pacientes y médicos. Sé que puede causar polémica por la calidad de la imagen en un teléfono celular, pero la alternativa que tenemos y que se hace hoy en día es le toman una fotografía al monitor del equipo y la envían por WhatsApp. Darle un acceso, aunque no sea el idóneo, a la información lo más completa posible, aumenta exponencialmente la probabilidad de un diagnóstico certero. Y eso es lo que nosotros observamos, que darle ese acceso con las características que nuestro público, que nuestro paciente y que nuestro médico tienen, es más importante que no tener ese acceso. En México, la gente ya no está utilizando el equipo de cómputo. El equipo de cómputo que se tiene en los centros de salud ya llega a ser muy anticuado. Es mucho más probable, como lo vimos anteriormente, que el médico tenga un teléfono celular y por eso desarrollamos nuestra tecnología para utilizar ese medio. Todo esto genera que la comunicación sea más estrecha entre todos los actores que atienden al paciente y al final todo esto beneficia al paciente. Y bueno, a través de esto el paciente puede visitar cualquier laboratorio, cualquier centro de imagen y tener su información siempre con él acompañándolo para poder tomar una segunda opinión o tener un histórico de sus estudios con la finalidad de mejorar el diagnóstico. Si tienen la oportunidad y quisieran ver cómo funciona la plataforma, les dejo el link o el QR si lo desean escanear, tanto el celular, computadora, tablet, de nuestra tecnología y muchísimas gracias por su atención. Bien, Arturo, muchísimas gracias por tu presentación. Tenemos unos minutos para preguntas, así que si alguien del auditorio quiere hacer una pregunta, pueden levantar la mano y les habilitamos el micrófono. De todos modos, comienzo yo con una pequeña inquietud. ¿Cómo llevan a cabo ustedes la identificación unívoca de cada una de las personas que tiene un estudio o incluso del médico solicitante en estos casos? Muy interesante. Aquí, la identificación que utilizamos, tenemos el medio WhatsApp, mensaje de texto y correo electrónico. El envío del estudio genera un link único al número telefónico que estamos enviando ese teléfono. Ahora, como lo menciona, sí existe la posibilidad de que si el que envía el estudio puso mal el número telefónico, efectivamente va a poder acceder a ese número telefónico al estudio. Pero, como lo menciono, ¿es eso o que no accedan al estudio? Nunca. Entonces, justamente encontramos esa limitación en la parte regulatoria. No, en México no está tan regulado eso, pero en la parte probablemente regulatoria de otros países de la identificación, pero también encontramos muchos beneficios. Entonces tratamos de hacerlo lo más seguro posible sin limitar a la falta de acceso. Perfecto, sí, justamente mi segunda pregunta en este sentido apuntaba a conocer si hay algún marco regulatorio o alguna guía a nivel nacional, tanto para la identificación unívoca de personas como para el registro de bases de datos, que como sabemos en salud es toda información sensible y tiene Sí, claro. que tener a veces cierto registro en particular, igual que la bancaria, por ejemplo. Sí, justamente la regulación que existe actualmente está un poco limitada a la tecnología anteriormente desarrollada. Entonces, en este momento está la Asociación de Health Tech en México, de la cual somos parte del equipo de los socios fundadores, con la finalidad de mejorar esta parte, porque a diferencia de otros países donde, por ejemplo, existe el DNI o un número de identificación único, en México existe el CURP, que es lo más cercano, pero no se usa. Y aunque la legislación nos menciona que el CURP es el número identificador en salud, los proveedores no lo utilizan. Entonces estamos
viendo que tal vez es más común que el número telefónico sea un identificador que un CURP. Y ahí es donde empezamos a ver que podemos identificar a nuestro paciente por un número telefónico y sobre todo, por ejemplo, un WhatsApp en el que transfieres un número pues, en diferentes ocasiones, que llega a ser muy similar a un correo electrónico si lo comparamos. En este caso, en México, telefónicamente, imagino portabilidad de las líneas, con lo cual una persona se cambia de empresa, por ejemplo, mantiene ese número. En ese Así caso, es. bueno, en caso de fallecimiento, siempre hay que ver qué ocurre con esos números. Ahí hay ciertas particularidades que sabemos que hay que tener en cuenta. Que Y de hecho ahí el número telefónico no porta la información que ya se envió previamente. Entonces, en nuestro caso, como se ha implementado hasta el momento, con tu número telefónico no puedes acceder a algo que ya te enviamos anteriormente, justo con la finalidad de que si por alguna razón lo pierdes, no haya ese acceso a la información por el momento. bien. Una última pregunta, al menos de mi parte, y tiene que ver con cómo almacenan ustedes las imágenes, dónde están, digamos, físicamente. ¿Estos son servidores propios? ¿Subcontratan o tienen contratado a algún proveedor? ¿Cómo manejan esto? Claro que sí. Nuestro proveedor único y universal es Amazon Web Services, que creo que es sponsor no es comercial, pero es nuestro proveedor. Y por muchas razones. Una de ellas es la infraestructura que ofrecen es muy amigable. Los servicios que ofrecen permiten desarrollar este tipo de tecnologías. Y la tercera, su compliance con IPA nos ayuda mucho a estar seguros de cómo estar manejando la información. Bien, perdón, pero sigo yo, me interesa ahí en este sentido. Bueno, IPA, digamos, es a nivel de Estados Unidos, a nivel regulatorio. ¿Cómo es el marco regulatorio de México en función de estas bases de datos de salud, digamos? Porque te cuento, acá siempre surgen esos dilemas de, bueno, esa información sensible tiene que estar registrada una persona física, que tiene que ser el curador, el guardador, y disponerle al Estado todos los medios de acceso en caso de que el paciente lo requiera o en caso de que hubiera algún problema legal, y además si el almacenamiento tiene que ser dentro del país o puede estar fuera. A ver si en México hay alguna regulación en función de esto. Aquí la regulación que tenemos, y es bien interesante, la regulación fiscal nos dice que el fiscal, estoy hablando de otro tema totalmente, la regulación fiscal nos dice que tiene que estar almacenada en el país. La regulación en salud es inexistente en ese tema. Lo que sí hay regulación es en la protección de datos personales. Es una regulación totalmente aparte porque habla de cualquier dato personal y datos personales sensibles, no enfocado tanto en salud. Y la regulación de datos personales sensibles nos dice dos cosas. Uno, deben estar protegidos mínimo con una encriptación de 256 kilobytes. Bueno, una muy ambiguo y que nos comenta simplemente deben estar protegidos. ¿Cómo protegerlos? En tránsito y en reposo. Esa es la regulación que nos dice. Eso es en cuanto a la parte de infraestructura. Y en la parte de a quién están esos datos asignados, justamente esos datos los protege el hospital o laboratorio donde se adquirió el estudio. Y a nosotros nos contrata como un servicio aparte que tiene, tiene el requerimiento de manejar esos estudios. Justamente porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo, Arturo, voy a hospital 1 y luego al hospital 2? Y los dos usan Nubix. Y voy a hospital 1 y digo, ¿sabes qué? Quiero todo mi historial clínico de lo que tengas, ¿no? Entonces, ese hospital solo puede hacer un requerimiento sobre lo que él tenga, no puede acceder a lo que hospital 2 tenga. Eso es importante. Del que cae la protección de esos datos es el hospital laboratorio donde se adquirió el estudio. Bien, y en caso que el centro en particular al cual consulta el paciente tenga su propio sistema de información o su historia clínica electrónica, ¿ustedes brindan este servicio con la posibilidad de interoperar con la historia clínica electrónica o bajo algún estándar en particular? ¿Cómo se manejan en este sentido? Una excelente pregunta. La regulación mexicana menciona que deberíamos utilizar HL7 para interoperar todo. El problema es que pocos o ningún sistema privado, aquí tenemos dos sistemas de salud, público y privado, pocos o ningún sistema de salud privado, software de salud privado utiliza HL7.
Realmente, y justamente voy a para este comercial de nuevo, pero en la Asociación Geotech México estamos tratando de desarrollar esa parte de la interoperabilidad de México, basándonos principalmente en HL7, pero en eso estamos. No hay una regulación de interoperabilidad y la que hay solo aplica al sector público, no al sector privado. Bien, perfecto. O sea, con respecto tampoco a marco regulatorio de historia clínica electrónica, imagino que aún no tienen nada Es, en este sentido. es muy similar. De hecho, el que te estoy mencionando es historia clínica. Ya en lo que nos corresponde a nosotros como PACS, eso sí no existe. Ale, Bien, hay una bien. pregunta en el chat de Alicia. A ver. Arturo. Ahora transmitimos. Bueno, Alicia Mercado, Arturo te saluda y dice, ¿están trabajando solo con instituciones privadas o también públicas? Y de las públicas, ¿cuáles son? Sí, actualmente trabajamos con privadas y de las públicas, con ambas, perdón. De las públicas estamos ahorita en temas de COVID apoyando para el envío remoto de teles de tórax. Justamente por eso estoy aquí en Oaxaca el día de hoy, con el gobierno del estado de Oaxaca, el gobierno del estado de Puebla. Son de las públicas que en este momento estamos trabajando y obviamente con instituciones privadas en diferentes partes del país. Muchísimas gracias, Alicia, por la pregunta. Bien, perfecto. Gracias. Gracias, Alicia, muy amable. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta por parte del auditorio? Sí, a mí me quedó una pregunta. Adelante, Volviendo Andrés. Gracias. Volviendo al tema de las regulaciones, por lo menos acá en Argentina, cada provincia tiene una u otra entidad que son las que generan las matrículas, que las matrículas médicas solamente funcionan en cada una de las provincias, pero no tienen aplicaciones en ninguna de las otras provincias y tampoco contamos con una matrícula nacional. En el caso de estos servicios donde el informe puede generarse en otra jurisdicción del país, de México, ¿cómo se manejan con la validez de los informes? Claro, voy a contarte primero cómo es México y después cómo, después de visitar Argentina, que justamente fueron los temas que tuve la oportunidad de ver de Buenos Aires, cómo lo hemos analizado. En México la matrícula es federal. Puedes operar en Puebla, en Ciudad de México, en Monterrey sin ningún problema. No hay una limitación de en qué parte del país estés para realizar tu profesión. Es totalmente federalizado. En cuanto a la parte del reporte, el reporte opera en donde se adquirió el estudio. Es decir, si la persona se adquirió el estudio en Puebla, en Ciudad Puebla, el reporte fue realizado en Ciudad de Puebla. Así es como se toma, como lo hemos pensado también que se debe tomar, donde se adquiere el estudio, porque el reporte al final es una impresión del estudio que se realizó. Entonces es como lo hemos analizado nosotros. Perfecto, gracias. Muchísimas gracias por la pregunta, Andrés. Bien, Arturo, muchísimas gracias. Veo que no tenemos más preguntas. Te agradezco mucho por la presentación, ha sido muy interesante. La verdad que hay muchos temas para discutir en cuanto a esto. Somos bastante parecidos como países en el sentido de legislaciones y todo lo que nos falta por avanzar. Si bien, como vos decís, se plantean estándares, se plantean necesidades, pero muchas veces la realidad es completamente diferente cuando uno se acerca a los lugares e intenta implementar algo. Así que, bueno, muy interesante el producto y nuevamente felicitaciones, ¿sí? Muchísimas gracias, Alejandro. Que tengan un excelente día.